Buenos días. Quería agradecer al doctor Santander y al comité organizador por invitarme a participar una vez más en estas jornadas, esta vez como moderadora, de una de las mesas más interesantes y con temas de rabiosa actualidad, ¿no? Que son los que tocaremos en esta primera parte. Sin más dilación, vamos a empezar con el primer tema, que es distensión abdominal. Nos lo presenta la doctora Elena Resina. Ella es gastroenteróloga del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de la Princesa y miembro de la unidad de motilidad de nuestro servicio. Bueno, es un placer inaugurar estas sesiones, así que vamos a comenzar con un tema que yo creo que es de gran interés, sobre todo por la prevalencia del mismo y lo que lo encontramos en las consultas. Este es el índice que vamos a seguir y primero vamos a comenzar con la definición. La charla trata de distensión abdominal funcional y tenemos que tener claro que es una patología que aborda un poco dos conceptos diferentes. El primero sería el de la hinchazón, lo que se traduce del inglés como bloating, y lo que nos habla es de la sensación subjetiva que tiene el paciente de gas atrapado, abdomen a tensión, esas molestias debidas a lo que él se intercambia mucho con la distensión abdominal, pero es la sensación de hinchazón y de abdomen en tensión. Lo siguiente sería el signo, que es realmente lo que es objetivo, que es el aumento visible del perímetro abdominal. Esto es cuando acuden a consulta diciendo: doctora, parece que estoy embarazada, al final del día no puedo cerrar la ropa que sí cerraba por la mañana. Entonces son dos conceptos diferentes que en una gran mayoría de pacientes se intercambian y están presentes, pero sí que hay también un tanto por ciento, en torno al 40% de pacientes, que solo refieren hinchazón, no tienen una distensión objetiva del perímetro abdominal. Es un problema, como ya he dicho, muy prevalente. ¿Por qué? Porque en torno al 20-30% de la población general va a referir que en algún momento de su vida tiene distensión que percibe como patológica. Como el resto de patologías funcionales, la gran mayoría de personas que lo sufren son mujeres y, como vemos en la gráfica, un pequeño porcentaje de pacientes se va a deber a una causa orgánica, pero la gran mayoría y el grueso de pacientes se van a deber a una causa funcional. Dentro de los trastornos funcionales tenemos la distensión abdominal funcional como entidad única, que es menos prevalente, es decir, se encuentra en un último estudio de este mismo año en torno al 3,5-4% de la población general. Sin embargo, ¿qué pacientes van a reportar más distensión abdominal? Van a ser claramente pacientes que ya están diagnosticados o se podrían englobar dentro de otros trastornos funcionales, como el síndrome de intestino irritable, la dispepsia y el estreñimiento funcional, que van a referir distensión abdominal en torno al 60-90% de estos pacientes. Y como vemos en el gráfico, va a ser más frecuente en el síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento o en el estreñimiento funcional. Y quería resaltar este gráfico que yo creo que es muy ilustrativo, porque los trastornos funcionales yo creo que los tenemos que ver como algo dinámico, es decir, en una primera consulta un paciente nos puede contar a lo mejor más estreñimiento y más dolor y lo etiquetaremos como un síndrome de intestino irritable fenotipo estreñimiento. Sin embargo, en la siguiente consulta puede no tener tanto dolor y predominar el estreñimiento y que nos cuadre dentro de un estreñimiento funcional. Y como vemos, y por desgracia, la hinchazón está en todo el medio, es decir, todos estos pacientes pueden reportar en algún momento de sus síntomas hinchazón y distensión abdominal patológica. Fisiopatológicamente es importante destacar que la distensión es un fenómeno fisiológico y así se lo tenemos que explicar al paciente, y puede estar presente también en sujetos sanos. Problema cuando el paciente ya lo percibe como algo patológico. Como vemos en este gráfico, es de etiología multifactorial y es una combinación entre los alimentos del paciente, cómo percibe él la sensibilidad visceral, los reflejos viscerosomáticos y la microbiota, que también, como sabemos, está claramente relacionada con todos estos problemas. Pero un poco por resumir y por intentar explicarlo de forma un poco más concisa, lo he dividido en tres conceptos. Es un problema entre el contenido del abdomen, es decir, los alimentos, el gas producido y el gas eliminado, el continente, porque al final esa sensación de distensión la vamos a encontrar en un espacio límite que es el abdomen, entre el diafragma y la pared abdominal, y cómo percibe el paciente esta distensión. Entonces, en cuanto al contenido, el paciente muchas veces ya viene a la consulta diciendo: tengo gases, me han dicho que tengo gases, sé que tengo gases y es lo que yo percibo. ¿Por qué podría tener un paciente un aumento de gases? Bueno, pues por todas estas causas: mala absorción de nutrientes, intolerancias a carbohidratos, llegan más residuos fermentables al colon,
que es lo que nos puede dar un aumento del contenido intraluminal. El famoso sobrecrecimiento bacteriano, que luego la doctora Martín nos va a hablar más en detalle, y la disbiosis. Hay una disregulación entre microorganismos que producen estos gases y microorganismos que los consumen. Y luego, ¿por qué puede haber también más aumento de gas? Porque no eliminamos tanto contenido como sería esperado. Esto ocurre en casos de tránsito de un estreñimiento, tránsito de colon lento o defecación obstructiva, y en contexto de síndrome intestino irritable, que se ha visto que estos pacientes pueden tener una disminución de la motilidad intestinal, especialmente con estímulos grasos. Por eso muchos de estos pacientes a veces nos dicen que empeoran con comidas copiosas o con comidas que se salen un poco de su día a día. El continente, y esto es un poco lo que se ha revolucionado en los últimos años en contexto de la distensión abdominal. Lo que se ha visto es que cuando nosotros comemos, como ya hemos explicado, es fisiológico que haya un aumento de contenido intraabdominal. Entonces, el reflejo normal de los pacientes sería una acomodación abdominal con una relajación del diafragma que asciende y una contracción de la pared abdominal anterior. Eso lo que hace es que distribuye craneocaudalmente el contenido abdominal y estos gases para que el paciente no note una distensión patológica. Sin embargo, lo que se ha visto en muchos de estos pacientes es que hay una alteración de esta acomodación abdominal. Hay lo que se ha denominado disinergia abdominofrénica, que es una respuesta condicionada, lógicamente involuntaria. El paciente no desea hacer esto, pero realmente es algo que sí que se hace de forma voluntaria, que es una contracción patológica del diafragma con descenso del mismo y una relajación de la pared abdominal anterior. Entonces, finalmente, lo que tenemos y lo que ha estudiado sobre todo el grupo de Barcelona, que cogieron pacientes con distensión abdominal patológica en situación normal, en las que el paciente se encontraba bien, y en situación en la que el paciente se encontraba claramente distendido. Les hicieron un escáner y midieron el tanto por ciento del volumen que ocupaba el gas. Lo que se ve es que no hay prácticamente diferencia entre el gas que ocupa el abdomen en situación en la que el paciente está normal, basal, y en situación patológica. Esto quiere decir que no todo es gas, es decir, no todo es un aumento patológico del gas, sino que es esta respuesta condicionada en la que desciende el diafragma, se relaja la pared abdominal anterior y como resultado lo que vemos es un abdomen patológico, un abdomen que es lo que los pacientes te cuentan como parece que estoy embarazada y realmente es algo visible. Además, para demostrar esto, lo que hicieron fue también coger pacientes que sí que tenían diagnosticada un trastorno de motilidad, que era una pseudoobstrucción crónica, y aquí vemos en azul que claramente estos pacientes sí tienen un acúmulo patológico de gas. Es decir, este paciente sí se debe a un acúmulo de gases y de hecho tiene una respuesta abdominofrénica correcta, es decir, para intentar compensar ese exceso de gas, el diafragma se relaja y asciende y el abdomen se contrae. Entonces, claramente estamos hablando de otra cosa diferente en la distensión abdominal funcional. Y luego, la percepción. Estos pacientes tienen lo que se conoce como hipersensibilidad visceral. Por desgracia, no conocemos exactamente cuáles son los mecanismos de esta hiperalgesia o esa hipercaptación de la motilidad del intestino, pero lo que sí que propone también el grupo de Barcelona es que lo primero es la sensación subjetiva de hinchazón. El paciente se siente hinchado y por mecanismos de feedback, lo que hace es que lo segundo, su cuerpo en reacción a esta sensación subjetiva de hinchazón se va a distender con este mecanismo de distensión abdominofrénica patológica. Lo que se ha visto es que estos pacientes también tienen una percepción y tiene mucha importancia el componente emocional, es decir, el estrés, la ansiedad muchas veces desencadena esta respuesta. Son pacientes que están hipervigilantes con este síntoma y tenemos también que estar muy atentos porque tenemos muchos pacientes que pueden estar también en el espectro del trastorno de conducta alimentaria, es lo que también nos dicen las guías. Muchas veces son pacientes jóvenes con una hipervigilancia hacia este síntoma de distensión y aumento del perímetro abdominal y tenemos siempre que tenerlo en cuenta. Y lo que se ha visto en este estudio, son pocos pacientes, son en torno a 20 pacientes, pero lo que se ve es que evaluaron a pacientes sanos y a pacientes con intestino irritable y se ve que en un mismo perímetro abdominal y en una misma cantidad de gas retenido, los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen mucha más percepción de dolor abdominal, de hinchazón y de percibir ese momento y ese abdomen como patológico. Y sí que también quería resaltar también que la mayoría de estudios que voy a traer, por desgracia no hay estudios hechos en el contexto de distensión abdominal funcional y muchos son extrapolados del síndrome de intestino irritable que, como ya he explicado, tienen mucha distensión abdominal asociada.
Entonces, por suerte, estos trastornos funcionales recogen unos criterios de Roma 4 para que nosotros podamos hacer un diagnóstico positivo de estos pacientes, que van a ser cumplir al menos 2 de los siguientes, que es una sensación de hinchazón o distensión visible al menos una vez por semana, y la distensión debe predominar sobre cualquier otro síntoma. Muchas veces los pacientes nos cuentan muchos síntomas diferentes y a veces hay que un poco guiarles y preguntar, si tuvieras que elegir uno de los síntomas que más te molesta, ¿cuál es? ¿Es la distensión? ¿Es el dolor? ¿Es el estreñimiento? Deben cumplir criterios insuficientes para otros trastornos funcionales, como dispepsia, estreñimiento e intestino irritable. Y los criterios deben haberse iniciado al menos hace 6 meses y cumplirse durante al menos los últimos 3 meses. Por desgracia, como en muchos otros trastornos funcionales, no tenemos ni un marcador biológico en la analítica ni una prueba diagnóstica que nosotros pidamos y nos dé como resultado distensión abdominal funcional. Entonces, lo que tenemos es que intentar buscar los síntomas y hacer un diagnóstico positivo. Lógicamente, lo que a todos nos da miedo es saltarnos otra cosa, es decir, hay que evaluar con detalle los síntomas de alarma. ¿Cuáles van a ser? Pues en la historia hay que hacer una anamnesis detallada que no siempre es posible por los tiempos de consulta, pero lo tenemos que intentar. Los pacientes con distensión abdominal funcional, lo más frecuente es que nos cuenten que se levantan con el abdomen relativamente plano y que a lo largo del día va empeorando. Sin embargo, un paciente que ya nos cuenta distensión abdominal continua desde por la mañana, eso nos tiene también poner un poco en alerta que pueda haber algo detrás. Inicio con más de 50 años, pérdida de peso, fiebre, signos de hemorragia digestiva, crisis suboclusivas de náuseas y vómitos de repetición. Esto tampoco es lo más frecuente en estos pacientes. En la exploración física, matidez a la percusión abdominal, gran distensión abdominal, dolor 10 de 10, todo esto nos tiene también que hacer pensar en que puede haber algo detrás. Y en la analítica, anemia, leucocitosis, reactantes de fase, pacientes desnutridos o datos en las pruebas de imagen que nos hagan pensar en una obstrucción, todo esto son datos de alarma. Entonces, ¿qué causas puede haber, qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer con estos pacientes? Causas intestinales. Muchas veces hay que destacar un aumento de entrada de gas en estos pacientes, un consumo patológico de bebidas carbonatadas, consumo patológico de chicles, una disminución de salida de este gas, sospechar una obstrucción al tracto de salida gástrico, obstrucción en intestino delgado o en colon, un aumento de producción de gas, intolerancias a fructosa, lactosa, a carbohidratos, malabsorción en contexto de enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano, dismotilidad, pacientes con diabetes de años de evolución, Parkinson, esclerodermia y causas extraintestinales, visceromegalias. Siempre lo que más miedo nos puede dar es que sea una neoplasia del tracto gastrointestinal o una ginecológica, que como ya digo es lo menos frecuente y va a ser excepcional, o casos de ascitis que también se pueden manifestar como distensión abdominal. Entonces, yo os traigo este algoritmo que es de la Asociación Americana de Gastroenterología, publicado en el año 2023, y lo voy a ir desgranando poco a poco. Lo primero sería signos y síntomas de alarma, una analítica, aunque yo creo que la analítica se puede hacer en todos los pacientes, hemograma, perfil hepático, enfermedad celíaca, vitaminas, pruebas de imagen si nos cuentan algún dato de alarma y, por supuesto, la endoscopia. Y tratar un poco acorde a lo que nos encontremos en las pruebas de imagen. Que no tiene ningún síntoma de alarma o no encontramos nada en las pruebas de imagen, fundamental, explorar el estreñimiento. Una buena anamnesis, descartar fármacos que puedan empeorar el estreñimiento, por ejemplo, opiáceos, y si es posible realizar un tacto rectal o buscar activamente síntomas de defecación obstructiva. ¿Por qué? Porque en ese caso estaría indicado solicitar o derivar para una manometría no rectal y descartar disinergia defecatoria. Ver que el paciente no cumpla criterios de Roma 4, de estreñimiento funcional o síndrome intestino irritable estreñimiento. Y lo dicho, el tratamiento, si el estreñimiento parece que está jugando un papel, no el papel principal, que no cumpla criterios de estreñimiento, pero sí que se asocia, se puede tratar lo primero con biofeedback. Si realmente podemos diagnosticar una disinergia defecatoria, mejorará tanto el número de deposiciones como esa sensación de distensión asociada a una evacuación deficiente. Lo siguiente son los laxantes. Si un paciente cumple criterios de estreñimiento funcional, lo que nos dice un poco el algoritmo es que debemos empezar con formadores de masa, como por ejemplo el Plantaben, o con laxantes o osmóticos. Sin embargo, si lo que predomina es claramente la distensión abdominal, estos laxantes no se recomiendan. ¿Por qué? Porque van a ser muy mal tolerados por los pacientes, vamos a tener un éxito terapéutico muy bajo porque pueden aumentar en las primeras semanas la distensión abdominal. Entonces, bueno, ¿qué nos recomiendan las guías? Nos recomiendan que tengamos
o de primera línea o un poco que tengamos ya en mente, las opciones como la procaloprida y la linaclotida. Son enterocinéticos serotoninérgicos o laxantes secretagogos que lo que van a hacer es que no solo mejoran el número de evacuaciones, sino que aparte se ha visto en todos los estudios que mejoran la distensión abdominal de forma significativa. Aquí, por ejemplo, traigo un estudio con linaclotida, tanto a dosis altas como a dosis bajas, en casi 500 pacientes, que lo que se ve es que a 12 semanas ambas dosis mejoran claramente la distensión abdominal, independientemente de la mejora en el número de evacuaciones, mejoran por sí mismos la distensión. Siguiente, lo que tenemos que explorar es las intolerancias. Si el paciente nos cuenta claramente empeoramiento con el gluten, empeoramiento con la lactosa, la fructosa, siempre una serología de enfermedad celíaca más o menos genética, según los antecedentes que nos cuente el paciente, y si disponemos de test de intolerancias a la lactosa, pues siempre es una buena opción terapéutica. Lo que nos recomienda esta guía es que a veces no están del todo disponibles y se puede hacer un test de exclusión durante 2 semanas estricto, y esto nos va a valer también como un valor predictivo de si el paciente puede sufrir una intolerancia o no. Como vemos en este gráfico, la intolerancia y la mala absorción, pero más la intolerancia, es muy frecuente en pacientes con distensión abdominal, tanto a lactosa, con distensión abdominal funcional, tanto a lactosa como a fructosa. Y sí que quería un poco hacer hincapié en que se deben evitar los test masivos de intolerancias a múltiples alimentos, a una batería infinita de alimentos que ahora está de moda y que no tienen realmente un aval científico detrás. Si sospechamos una intolerancia, pues dieta en consecuencia, sin gluten, dieta baja en FODMAP o dieta baja en fructosa. Hay que descartar también trastornos de la motilidad. Esto lo vamos a hacer con la anamnesis. Por ejemplo, un paciente que nos cuenta náuseas y vómitos de repetición, pues nos va a lo mejor indicar más dispepsia o gastroparesia que una distensión abdominal funcional como tal. Y se debe tratar, aquí pongo un cuadro con los procinéticos que más usamos en consecuencia. Pero es verdad que esto está más extrapolado de la dispepsia que de la distensión abdominal como tal. Y pongo aquí los más usados y los efectos adversos que debemos conocer, porque son fármacos que todos pautamos con cierta frecuencia. Para continuar, si el paciente tiene factores de riesgo de poder tener un sobrecrecimiento bacteriano, disponemos de los test en aire expirado, pero es verdad que, luego la doctora Martín lo aclarará más, pero que no todos los pacientes van a ser candidatos a un test de sobrecrecimiento bacteriano, y si finalmente se le diagnostica o de forma empírica, si no disponemos de ellos, se puede hacer un tratamiento con antibióticos. Y para finalizar, si parece que el paciente no tiene datos de alarma, no cumple ninguno de estos criterios que hemos ido desgranando, podemos pensar que la disinergia abdominofrénica y la hipersensibilidad visceral, que es lo que va a pasar en una gran mayoría de pacientes, va a estar jugando un papel importante. Entonces, ¿qué tratamientos, qué herramientas tenemos? Respiración diafragmática, neuromoduladores y terapias cognitivo-conductuales, que vamos a hablar de ellas a continuación. Entonces, ya metiéndonos un poquito en el tratamiento, yo creo que esta diapositiva parece muy obvia, pero en estos pacientes es fundamental. Es decir, la relación médico-paciente con estos pacientes que a veces vienen rebotados de otras consultas, les han visto otros médicos, ya vienen, no han validado sus síntomas. Es importante darles importancia a sus síntomas, que vean que los conocemos y hay que involucrar al paciente en su tratamiento. ¿Qué debemos hacer? Una anamnesis detallada, siempre explorar fármacos, alimentos o situaciones que lo desencadenen de cara a hacer una recomendación a evitarlas si esto es posible. Explorar al paciente, no siempre se tiene tiempo, pero sí se puede, es muy poco tiempo, nos da información, el paciente se queda también mucho más tranquilo. Gastar 5 minutos en explicar la fisiopatología, explicar los trastornos funcionales y a tranquilizarle, sobre todo, explicarle que si no hay ningún dato de alarma, muchas veces no hay que hacer mucho más que un consejo en la primera consulta y ajustar expectativas. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si tú les explicas lo que es normal que les pase, lo que les puede pasar, qué situaciones se las desencadenan, muchas veces no requieren mucho más manejo, muchas más pruebas, y van a venir a la siguiente consulta habiendo hecho lo que les recomendamos y probablemente habiendo mejorado, que esto no siempre lo vemos. Fundamental, un consejo dietético. A día de hoy es muy difícil que el paciente haga una dieta perfecta y no tenga ningún margen de mejora. En este metaanálisis, que es del año pasado, lo que se ha visto es que la dieta que más mejora es una dieta baja en FODMAPs, en oligosacáridos fermentables. Sin embargo, es una dieta que no es recomendable a largo plazo, no se recomienda durante más de 6 meses porque puede generar más disbiosis y que no es fácil de cumplir por el paciente. Entonces, si el paciente está comprometido, tenemos el apoyo de nutrición y demás, se puede llevar a cabo, pero es verdad que lo que dice también este metaanálisis es que cualquier consejo dietético, una dieta sana, dieta mediterránea, la dieta NICE, puede mejorar a estos pacientes, evitar ultraprocesados. Cualquier consejo dietético ya puede tener un margen
es bajo, pero un margen de mejoría. Lógicamente, siempre si hay obesidad asociada, intentar también recomendar la pérdida de peso porque va a mejorar también la sensación de distensión. Bueno, la famosa microbiota, los probióticos. Esta guía del año 2023 no los recomienda. ¿Por qué? Porque no hay estudios en contexto de distensión abdominal funcional que hayan demostrado mejoría. Sin embargo, si extrapolamos estudios en contexto de intestino irritable que también asocia a distensión, sí que se ha visto que estas cepas pueden mejorar la distensión abdominal. La rifaximina es un antibiótico no absorbible, lo usamos con mucha frecuencia y sí que es cierto que ha demostrado, no solo en contexto de SIBO, sino en contexto de distensión abdominal, ha demostrado mejoría respecto a placebo en un tratamiento de 2 semanas para la distensión. Prebióticos, muchísimos estudios, poca evidencia, inulina, fructoligosacáridos. Se puede probar con ellos, pero es verdad que no hay una gran evidencia que mejoren estos pacientes. Luego, antiespumantes como la simeticona y fitomedicamentos como por ejemplo plantas medicinales varias. También poca evidencia, no hay metaanálisis, hay estudios observacionales. Algunos han demostrado mejoría respecto a placebo y dado la poca tasa de efectos adversos que tienen, yo creo que es una opción que tenemos a mano y que se puede probar junto con el resto de recomendaciones. Antiespasmódicos. ¿Cuándo se recomiendan? Pues cuando tenemos más predominio de esa sensación subjetiva de abdomen a tensión, distensión subjetiva. En este metaanálisis se ha visto que los que más han mejorado, los que más evidencia tienen son el bromuro de otolinio, la meberberina y el bromuro de pinaverio. Son fármacos que se toleran generalmente bien por los pacientes, se toman antes de las comidas y tenemos que conocer también sus efectos adversos. Lo ideal es que no sea un tratamiento de forma indefinida y que se tome solo cuando el paciente lo requiere. No quería dejar de mencionar el aceite de menta, ahora está en todos los estudios y en todos los congresos. Se ha visto mejoría respecto a placebo en un tratamiento de 4 semanas y de hecho se ha visto también empeoramiento a las 4 semanas al suspender el aceite de menta. Pocos efectos adversos, margen escaso de mejoría, pero como todo no tenemos un tratamiento perfecto, así que es bueno disponer de estas opciones. Neuromoduladores. Se utilizan en pacientes que tienen este componente de dolor, de hipersensibilidad, puede modular efectos sobre la ansiedad y la hipervigilancia en este síntoma. Yo consulto mucho esta tabla, un poco dosis, efectos adversos y tiempo que debemos esperar para que hagan efecto. Yo creo que los que más vamos a usar en neurogastroenterología van a ser probablemente la amitriptilina y los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de recaptación de serotonina, pero también hay que tener en cuenta sus efectos adversos y un poco el perfil del paciente para elegir uno u otro. Y esto es un poco la novedad, lo que está un poco en los congresos y demás, que como ya os he explicado, estos pacientes tienen una clara contracción patológica del diafragma en contexto de estos episodios de distensión abdominal y lo que se ha estudiado mediante biofeedback y mediante pletismografía, pero que claramente eso no lo tenemos disponible ni tenemos esta opción ni en nuestro centro y en muy pocos centros, realmente solo es para estudios, pero lo que se ha visto mediante biofeedback que se corresponde es con una respiración diafragmática. Aquí pongo un vídeo, que es el vídeo que recomienda la guía americana, en este caso es en inglés, pero hay muchísimos vídeos en YouTube en castellano que explican al paciente con detalle, si no tenemos tiempo en la consulta, cómo hacer esta respiración diafragmática y se ha visto que hay una mejoría no solo en esta percepción de hinchazón, sino realmente en la medición objetiva de la circunferencia abdominal. Entonces, es una recomendación muy poco invasiva, el paciente la puede hacer en casa, tiene mucha mejoría de la distensión abdominal visible, menos efecto sobre el dolor. Y bueno, como todos los trastornos funcionales, se ha visto que mejoran. Es verdad que aquí hay más evidencia con la dispepsia en los trastornos por eructos supragástricos, pero sí que también la distensión abdominal puede mejorar con terapia cognitivo-conductual y con hipnoterapia, si bien es cierto que quizás no lo tenemos disponible en el día a día. Entonces, si el paciente tiene la opción, siempre se puede recomendar. Para concluir, que creo que me he pasado de tiempo, la hinchazón y la distensión abdominal representan un motivo muy frecuente de consulta, puede ser un síntoma en muy poco porcentaje de patología orgánica y en un gran porcentaje de patología funcional. La distensión abdominal funcional es una entidad propia, pero más frecuentemente lo vamos a ver asociado a otros trastornos funcionales. La mayor parte de la evidencia está publicada en el intestino irritable y hay una serie de causas tratables que debemos investigar como estreñimiento, intolerancias, trastornos de la motilidad
Y una adecuada relación médico-paciente, modificaciones en la dieta, antibióticos y probióticos con baja evidencia, espasmolíticos, neuromoduladores y respiración abdominal pueden formar parte de las opciones terapéuticas en estos pacientes, que no siempre son fáciles de abordar en la consulta. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Elena, por esta excelente charla. Yo creo que aclara muchas dudas a muchos de nosotros. Vamos a abrir el turno de preguntas. Buenos días. Bueno, enhorabuena por la presentación, me ha encantado. Yo soy nutricionista, la inmensa mayoría de dietas que hago son dietas bajas en FODMAP, y hay una parte que es que, claro, la dieta baja en FODMAP en una parte de los pacientes pues como efecto secundario tiene el estreñimiento, aunque sean personas inicialmente sin estreñimiento. Entonces hay veces que sí que sugerimos algunas fibras que no sean muy fermentables, algunas de ellas es el psyllium. Es verdad que no sugerimos estos laxantes de masas si sabemos que tienen un tiempo de tránsito colónico lento, a veces no lo sabemos. Lo que hacemos es sugerirlas a lo mejor en dosis más bajas o directamente darles Gomaguar parcialmente hidrolizada, pero como no la conocen tanto acaban tirando al psyllium o al plantago, y en menos ocasiones quizá a macrobol. Entonces mi pregunta es, aún en pacientes que no tengan un tiempo de tránsito colónico lento, no se recomendaría dar psyllium, que es del que se ha hablado, o plantago, o es mejor Gomaguar parcialmente hidrolizada? Bueno, si tenemos disposición de fórmulas parcialmente hidrolizadas que se toleran mejor por los pacientes, ideal. Lo que te dicen las guías realmente no es que no se recomiende, lo que te dicen es que al tener como efecto adverso empeorar un poquito la distensión abdominal, justo en el contexto que la distensión abdominal sea el síndrome predominante claramente sobre otros, lo que van a tener es baja adherencia. Pero si el paciente se le explica en la consulta que puede tener las primeras semanas un poquito de empeoramiento de la extensión abdominal hasta que empieza a hacer efecto como laxante, y el paciente ya se espera que eso le pueda ocurrir, mejora muchísimo la adherencia terapéutica. Entonces siempre explicar en la consulta, y si es algo esperable y el paciente sabe que puede ocurrir y sabe que a la larga esa fibra le va a evitar a lo mejor otros laxantes que tienen otra serie de efectos adversos y que es a lo mejor más difícil de manejar, yo creo que sí que se pueden poner, pero es verdad que explicando y que el paciente pueda saber que la distensión en concreto puede empeorar, pero que estamos haciendo a la vez otras intervenciones como la dieta FODMAPs, y que precisamente para poder tolerar esta dieta se pone este tratamiento. Entonces yo creo que no es que estén contraindicados, pero hay que saber que hay pacientes que pueden no tolerarlo. Explicarles las expectativas. Has mencionado que la distensión abdominal continua está, lo marcabas dentro de un grupo de síntomas de alarma. No es clásicamente un síntoma de alarma digestivo. ¿Nos podrías explicar un poco? Porque, claro, tiene matices probablemente, porque no todos los pacientes con distensión abdominal que refieren que es continua van a ser candidatos a pruebas invasivas. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Es verdad que eso no está en la lista, lo he añadido un poco de ver charlas de distensión abdominal. ¿Por qué? Porque el patrón más frecuente de estos pacientes, yo creo que les hemos visto, se levantan con el abdomen plano, a lo largo de las comidas van empeorando. Un poco lo que incluyen como síntoma de alarma es este paciente que nunca ha tenido trastornos digestivos, nunca ha tenido ninguna queja de tipo digestivo, y comienza, es verdad que quizás solo como síntoma de alarma no tiene tanto valor, pero un paciente de más de 50 años que nunca ha tenido problemas digestivos y comienza con distensión abdominal desde que se levanta, eso sí que nos debe hacer pensar que a lo mejor pues puede haber algo que no sea simplemente la distensión abdominal funcional, porque normalmente estos pacientes mejoran con la expulsión de gases, y algo que no mejora con la expulsión de gases no se altera en absoluto con la comida, pues sí que es verdad que hay, quizás como síntoma aislado no, pero junto con otros síntomas, sobre todo en pacientes que nunca han tenido dispepsia, que nunca han consultado por nada, pues sí que yo creo que nos tiene que un poco animar quizás a pedir una ecografía abdominal, pruebas no invasivas a lo mejor, pero que una analítica por supuesto, pero que nos dejen más tranquilos, eso sobre todo si se levantan ya con un abdomen claramente extendido y no se modifica nada a lo largo del día. Sobre todo pacientes que sí que tienen no tanto la sensación de hinchazón, sino la distensión visible del perímetro abdominal.